Comienza el Salmo 7, que el mío es de... ¿qué te has dicho? Ya me perdí. No, pero de lamento. O sea, que no se sabe muy bien por qué fue escrito este salmo. No, lo que yo... No, Sí, ¿por quién? ¿por qué? Esto. Arranca de vuelta. Porque lo más probable es que Cus, hijo de Benjamín, fuera simplemente otro partidario de Saúl contra David. O sea, antes que David tomara el trono. El salmo contiene tanto el grito de angustia de David como el grito de confianza de la liberación de Dios. Del 1 al 2 dice, una súplica llena de confianza. Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todo lo que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Acá vemos cómo David, por su completa confianza en Dios, no sea que desgarren mi alma cual león, dice, David creía que graves consecuencias si no le liberado de los enemigos parecidos a leones. Del 3 al 5, la declaración de inocencia. Jehová, Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mi mano iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, persiga el enemigo mi alma y alcáncela, y mi honra ponga en el polvo. O sea, si mis manos hicieron maldad, si yo hice alguna maldad, dejaré que estos malos me alcancen y hagan conmigo lo que sea, lo que quieran ellos. O sea, matarme y demás. Acá hacemos una pausa. Más o menos, David todavía no está reinando el 100% en Israel. Es cuando empieza él, que todavía hay gente que apoya, digamos, está esperando que alguien se levante de la tribu de Saúl. Saúl salió de la tribu de Benjamín. Cus, bueno, se dice que era un familiar, o muchas veces también se le dice que era el mismo Saúl representado por algunos de esos que se levantaban. Pero por eso él dice, libérame ¿no? Que dice, a ver, Jehová, claro, que de los leones, que no sea yo, no se desgarre mi alma. Sálvame de todo lo que me persiguen y libérame. No sea que me agarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Ahí está. Y todo eso de todos esos que se están levantando contra él y que vienen a atacarlo, a decir que él, bueno, procura levantarse rey, que nadie lo ungió y todo eso. Por eso él se expresa así. Gracias, compañera Sara. Del 6 y 7, una súplica por justa intervención de Dios. Levántate, oh Jehová, en tu ira. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que me mandaste. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en lo alto. David pensaba en que Dios era un ser de pasiones humanas, como la ira y demás, y que Dios estaba a favor de David. Y como dijo, álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Creía que estaba con él y con su causa, que Dios. Aún así, él sostenía esta creencia, pero él de forma pasiva, porque es algo que creía no de la voluntad de Dios, sino que creía David. Ahí está. ¿Algo para decir? No. Del 8 al 10, bueno, esto lo ya leí con la Biblia, porque no lo puse aquí. Juzga, Señor, a los pueblos, júzgame conforme a mi justicia y mi integridad. Cese la malicia de los inicuos y restablece al justo, pues tú, Dios justo, pruebas la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Nuevamente aparece, mi escudo es Dios, que no está de más mencionar. Creo que es la tercera vez que aparece. Sí, o sea, y apareció una tras otra. O sea, en las tres últimas apareció. Del 8 al 10, esta era la actitud que protegía a David de la presunción, o sea, del presumir y demás. Honestamente, invitó al juicio y a la corrección de Dios. David pidió la bendición de Dios conforme a su justicia y conforme a su integridad. Del 11 al 13, tampoco lo tengo acá. Dios, juez justo, airado contra el limpio todos los días.
Si el malo no se convierte, él afilará su espada. Armado y listo, ya tiene su arco. Ha preparado para él armas de muerte y ya ha temblado al fuego sus saetas. Dios es juez justo. La apelación previa de David de que Dios prueba al hombre esa es una verdad acerca de Dios, común y peligrosamente rechazada por muchos, porque no todos, como sabemos, son cristianos y también hay mundanos, y que muchos peligrosamente rechazan esa verdad, porque todos piensan que van a estar al lado de un Dios de gran amor y gran misericordia, pero nunca imaginan estar ante un Dios que es perfectamente justo y no ignora el pecado. Del 14 al 16, el malvado está lleno de iniquidad, concibe maldad y engendra fraude. Pozo ha cavado y hondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio sobre su propio coronillo. O sea, acá dice como que el malvado está pecado tras pecado, cavará su propia tumba. O sea que, como decía mi compañera Keila, no sé si Keila, que si mandaba pecado, va a llegar un momento que, él mismo se está cavando su propia tumba. Y el Salmo 17, que dice, David pudo ser lo bastante sabio como para alabar a Dios según su justicia y no la suya, como dije anteriormente. Y lo leeré. Alabaré al Señor conforme a su justicia y cantaré al nombre del Altísimo. Y así termina el Salmo 7. Arrancamos con el Salmos 8, el cual se titula La gloria de Dios y la honra del hombre. Tiene como subtítulo al músico principal sobre Gitit, Salmo de David. Y también se puede decir que en este salmo vamos a encontrar la gloria de Dios y la honra del hombre. Y acá, en el subtítulo, al músico principal, quiere decir, eso está diciendo quién va a ser la audiencia, digamos, quién va a ser el que lo escucha. Salmo de David, bueno, ahí encontramos quién fue el autor, pero Gitit, como ya veníamos diciendo, es el sonido del salmo. Pero en particular, se podía también decir que era un instrumento, una melodía, un estilo de música o un intérprete, ¿sí? de una de las orquestas que estaban en el templo, pero se cree también que Gitit era una de los instrumentos musicales o el estilo de música que salió de Gat, porque Gitit se deriva de Gat, esa palabra. Entonces, dicen que posiblemente cuando David ya estuvo reinando, él mandó a sus hermanos, a algunos sobrinos y esos a ser príncipes en las otras ciudades que iba conquistando, y bueno, y de ahí como que se trajo ese instrumento musical o ese estilo de música, y aún así adoraban. Vieron que siempre en todo se traían los despojos de la guerra, se traían cosas bueno, y eso se trajo, y bueno, lo usaban para adorar a Dios. Y al músico principal se cree que cuando dice así, los salmos se cree que es Dios, que es se cree que es para Dios, pero también al director, digamos, el que dirigía todo eso, todo lo que es el tema de adorar a Dios, la música y todo eso. Y bueno, y esto es un himno de alegría, de deleite, que vamos a encontrar, y también este salmo, digamos, así interpretado por este instrumento musical Gitit, solamente va a aparecer en 3 salmos más, que es el 81, el 84 y el 8. Después ya no aparece más. La gloria de Dios en la creación, vamos a ver al principio de este salmos, habla de la gloria de Dios, de cómo la gloria del hombre y su destino se reflejan en Dios. En el versículo 1 vamos a encontrar la gloria de Dios en la tierra y en los cielos. Ahí David reconoce a nuestro Dios, que es nuestro Dios y nuestro Señor.
Él es glorioso no solo porque es el Dios del pueblo de Israel, sino por todo lo que ha hecho y se ha esparcido su conocimiento del Dios verdadero, cómo los ha salvado, todo eso, en todas las tierras, en todas las naciones alrededor. Entonces lo que hace David es glorificarlo, no solo por la creación de los cielos, sino por todo lo que ha hecho en la tierra. A eso vamos a encontrar en el versículo 1. En el versículo 2 vamos a encontrar la gloria de Dios en su poder sobre los enemigos. Y que ahí dice, este salmo es muy mencionado y conocido por más canciones, porque dice: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. Lo vamos a encontrar en más menciones en la Biblia. Y dice, bueno, que acá David quiere mencionar a aquellos que hoy en día es muy estimado para Dios, pero también que nosotros hoy en día lo desestimamos mucho, y más hoy en este siglo, que ya como que ya no se le da tanto valor a lo que es la familia original, el original de Dios. Entonces, acá Dios, en eso que ya nadie le da importancia, Dios le da importancia, y algo tan débil, tan menospreciado, Él puede fundar una fortaleza, puede afirmarse. También lo cita en Primera de Corintios, ¿sí? Allí el versículo, capítulo 1, versículo 27 dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. A eso se refiere a los niños. Un bebé, uno lo ve así y lo desestima, pero para Dios aún eso es algo muy valioso, en lo cual Él se fortalece. La razón por la que Dios muestra su fuerza en vasijas débiles es para avergonzar al enemigo, pero también para avergonzar ¿sí? a Satanás, al diablo, así como lo hizo con Job, que hace poquito los dimos. Tenía todo y de la nada Dios lo probó, y como lo sacó en abundancia, y fue probado ante todo eso que a veces uno piensa que es débil. Del versículo 3 al 5, ¿sí? Vemos la sorprendente gloria de la humanidad. David sabía valorar la gloria de la creación. Creció, acá podemos ver que David había crecido en el desierto siendo pastor de ovejas en el campo, entonces él sabía lo que eran las estrellas, a cierta hora, lo del rocío, dónde alimentar, entonces él conocía todo eso. Por eso él glorifica a Dios hablando en términos de la luna, las estrellas y la obra, y aún dice aquí la obra de sus dedos, como dando mención de que Dios hizo tan grande obra en los cielos como las estrellas y la luna solamente con sus dedos. Cuán más grande habrá sido su obra, ¿no? Refiriéndose a lo que también que el hombre queda en este versículo, en una de las partes dice que es el hombre que para que tengas memoria de él, como diciendo, con los dedos hiciste tan cosa y nosotros que somos. Y bueno, aún así, ahí demuestra de que Dios tiene memoria de nosotros y Dios se acuerda de nosotros, y David sabía de que no solo Dios pensaba en los hombres, sino que Dios quiere tener una relación, ¿sí? Y tenía esa conexión que en este momento de los Salmos, David no podía decir sobre el Espíritu Santo, pero ya sentía que podía haber esa relación a través de la oración con Dios. También allí en el versículo 5 dice David, hace mirar hacia arriba, ¿sí? Podemos ver que dice, le has hecho poco menor a los hombres que los ángeles. Acá también viendo de que aún mismo David, conociendo un poco de todo lo que fue la creación, él podía saber de que Dios no había creado a imagen y semejanza de Dios, y no como ¿sí? poca cosa o sin ninguna importancia para Dios. Entonces ahí también David, inspirado por Dios, ya estaba hablando cosas
casi como Job, ¿no? No, pero no como Job, pero digo, hablando cosas que después íbamos a tener acá en la palabra, de donde Dios dice que fuimos creados a su imagen y semejanza y todo eso, porque David no tenía eso, tenía los mandamientos, tenía todas esas cosas, pero hoy nosotros podemos comparar y ver esa grandeza del cuidado aún de Dios en la interpretación y en las palabras que le daba a los que escribían, ¿no? Del versículo 6 al 9 vemos el dominio del hombre y la excelencia de Dios. David tenía conocimiento del mandato de Dios a Adán, ¿sí? Todo lo que pusiste debajo de sus pies. Ahí menciona, ¿no? Hay ese mandato que cuando creó a Adán, de que él sería el señorá de toda la tierra. Y dice, a la luz de todo esto, es una gran tragedia cuando el hombre es capturado y esclavizado por las cosas del mundo. Nacimos para enseñorarnos sobre esas cosas materiales y en lugar de ser esclavos de ellos. Y esto es como una conclusión de que a veces nosotros nos llevamos por las cosas materiales y terminamos siendo esclavizados en el trabajo, en todas esas cosas, siendo que en vez de ellos dominarnos a nosotros, el querer nosotros tenemos que tener esto ya claro, a un destino sublime y digno. Entender todo esto hace que nosotros honremos a Dios. Así termina el capítulo 8 de